Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de misterios y escalofríos. Mi nombre es Efraín Sosa y hoy les tengo preparada una historia que les hará sentir el verdadero terror en sus venas. Si eres nuevo en este oscuro rincón, te invito a unirte a nuestra comunidad de terroríficos suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras inquietantes historias. Y para nuestros fieles seguidores, gracias por regresar a explorar los rincones más sombríos del misterio. En el episodio de hoy, nos adentraremos en un relato que nos llega desde un lugar donde la línea entre la realidad y lo inimaginable se desvanece. Así que asegúrate de que las luces estén apagadas y prepárate para un viaje a lo desconocido. ¿Están listos, terroríficos? Ahora sí, hablemos de terror. Hace muchos años, cuando era más joven y menos sabio, viví una experiencia que cambió mi vida para siempre. Esto sucedió en un pequeño pueblo de México, donde los mitos y las leyendas forman parte del tejido de nuestra cultura. Pero nunca pensé que me encontraría cara a cara con lo sobrenatural. Era una noche de noviembre, justo después del Día de Muertos, una fecha en que los cementerios se llenan de flores y velas, y el aire se impregna del aroma del copal. Siempre me había sentido fascinado por esas tradiciones, pero esa noche mi curiosidad me llevó demasiado lejos. Junto con unos amigos decidí visitar el cementerio local después de la medianoche. Nuestra intención, pues, era solo caminar entre las tumbas, quizás asustarnos un poco entre amigos. Pero mientras deambulábamos entre las lápidas, algo atrajo mi atención. Era una pequeña figura de ángel, desgastada por el tiempo, que parecía vigilar una de las tumbas más antiguas. Obviamente, y sin pensar en las consecuencias, llevado por una mezcla de admiración y deseo de aventura, decidí llevármela como un recuerdo de esa noche. Lo que siguió en las semanas posteriores fue una serie de eventos que aún me cuesta creer. Comenzó con pequeños incidentes, objetos que se movían del lugar, susurros apenas perceptibles en la noche, sombras que parecían deslizarse por las esquinas de mi habitación. Al principio, intenté convencerme de que era mi imaginación, el resultado de haber perturbado la paz del cementerio. Pero las cosas se intensificaron rápidamente. Una noche me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi la silueta de una figura parada al pie de mi cama. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda donde debería de haber uno. Sentí un miedo que nunca antes había experimentado, un frío que me calaba hasta los huesos. La figura no se movió, solo se quedó ahí, observándome, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas y desapareció. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y de paranoia. Empecé a ver sombras, incluso a plena luz del día. Los susurros se convirtieron en voces que me llamaban por mi nombre. No podía dormir, no podía comer. Estaba atrapado en un estado constante de terror. Sabía que había que hacer algo, pero pues ese algo era devolver la figura del ángel al cementerio. Obviamente pedir perdón por haberla tomado. Pero cada vez que intentaba salir de la casa con la figura, una fuerza invisible me lo impedía, como si algo no quisiera que corrigiera mi error. Aquella situación se volvió insostenible. Las noches eran un calvario. Las sombras y los susurros me acosaban sin descanso. Empecé a evitar mi casa tanto como podía, pasando largas horas en la calle, vagando sin rumbo, temeroso de lo que me encontraría al regresar. Pero no importaba dónde estuviera. La sensación de ser observado nunca me abandonaba. Decidí buscar ayuda. Acudí a una curandera del pueblo, conocida por su sabiduría en asuntos del más allá. Le conté mi historia esperando que pudiera ofrecerme una solución. Y ella me escuchó en silencio, con sus ojos penetrantes, analizando cada palabra. Cuando terminé, suspiró profundamente y me dijo que había perturbado el descanso de un espíritu,
que al llevarme la figura del ángel había abierto una puerta que no debió ser abierta. Me dio instrucciones específicas. Tenía que devolver la figura al cementerio, pero no podía hacerlo solo. Necesitaba realizar un ritual de purificación, pedir perdón al espíritu por aquella perturbación causada. De hecho, aquella curandera preparó una mezcla de hierbas y además me dio un amuleto para protegerme supuestamente durante el ritual. Esa noche, acompañado de 2 amigos valientes, los cuales aceptaron ayudarme, regresé a aquel cementerio. El aire estaba frío y la luna iluminaba débilmente las tumbas. Con cada paso que daba, sentía cómo mi corazón latía con fuerza, temeroso de lo que podría suceder. Al llegar a la tumba de donde había tomado aquella figura, comencé el ritual. Mis amigos formaron un pequeño círculo a mi alrededor, mientras yo esparcía las hierbas y colocaba la figura del ángel en aquel lugar original de donde la tomé. Con voz temblorosa, pedí perdón al espíritu por mi imprudencia. Por un momento, todo estuvo en calma, pero entonces el viento comenzó a soplar con fuerza y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro de voces que no podíamos entender. Mis amigos estaban aterrorizados, pero nos mantuvimos firmes, completando el ritual como nos había instruido aquella curandera. Cuando terminamos, el viento cesó de repente y las sombras se disiparon. Una sensación de paz nos envolvió y por primera vez en semanas sentí como que podía respirar sin miedo. Regresamos a casa, esperanzados, creyendo que el tormento había terminado. Pero esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro que heló mi sangre. Una voz que no era humana, que decía: No has terminado aún. No pasó mucho tiempo antes de que esa sensación de inquietud se materializara en algo más tangible y aterrador. Fue apenas unos días después, en una noche particularmente silenciosa. La casa parecía más oscura de lo habitual, como si las sombras se hubieran vuelto más densas, absorbiendo cualquier rastro de luz. Me había acostado temprano, intentando descansar después de días de insomnio y estrés. Pero justo cuando estaba a punto de dormirme, un ruido sutil me despertó. Era un rasguño suave, como el de las uñas contra la madera, proveniente del pasillo fuera de mi habitación. Al principio, pensé que podía ser un animal, quizás un gato callejero que había encontrado su camino dentro de la casa. Pero cuando el sonido se intensificó, supe que no era nada tan inocente. Me levanté de la cama, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y me acerqué a la puerta con cautela. Al abrirla, el pasillo estaba bañado en una oscuridad impenetrable. El sonido de aquellos rasguños había cesado, siendo reemplazado por un silencio opresivo. Encendí la luz, pero en lugar de iluminar, la lámpara parpadeó débilmente antes de extinguirse por completo. Y fue entonces cuando lo sentí. Un aliento frío en mi nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado era abrumadora. Mis ojos comenzaron a ajustarse a la oscuridad y empecé a percibir algo en el extremo del pasillo. Era una figura, apenas visible, una sombra dentro de las sombras. No se movía, solo estaba ahí, observándome. El miedo me paralizó. Quería gritar y correr, hacer cualquier cosa para alejarme de esa presencia, pero mis piernas no respondían. Entonces aquella figura comenzó a avanzar hacia mí. Lentamente, a medida que se acercaba, pude ver que no era una persona, sino algo más etéreo, una masa oscura y sin forma, que parecía absorber la poca luz que quedaba en el pasillo. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, un grito agudo y desgarrador rompió el silencio de la noche. Era mi propio grito, un grito de terror absoluto que finalmente liberó mis piernas, permitiéndome correr de regreso a mi habitación y cerrar la puerta con fuerza. Me quedé ahí con la espalda contra la puerta, escuchando, pero el pasillo permaneció en silencio. La verdad, no me atreví a salir de la habitación el resto de la noche.
Cuando el amanecer finalmente llegó, la casa parecía normal, como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que no era así. Algo había sido despertado aquella noche en el cementerio, y ahora estaba aquí en mi casa, acechándome desde las sombras. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión constante. La experiencia en el pasillo había dejado una huella profunda en mí, y cada sombra, cada rincón oscuro de la casa parecía albergar una amenaza invisible. Decidí no contarle a nadie lo sucedido. Honestamente, tenía miedo de que pensaran que había perdido la razón, que me había vuelto loco. Una noche, aproximadamente una semana después del incidente en el pasillo, ocurrió algo que superó en horror a todo lo que me había experimentado hasta entonces. Como siempre, me había acostado temprano, cansado por la falta de sueño y el constante estrés. Pero a pesar de mucho cansancio, el sueño no llegaba. Estaba tumbado en la cama, dando vueltas con la mente acelerada. Y de pronto, un sonido me sacó de mis pensamientos. Era un llanto suave, casi como el de un niño que parecía venir de alguna parte dentro de la casa. De inmediato me levanté, pero con una mezcla de miedo y curiosidad. Así que seguí el sonido hasta la sala de estar. Ahí, en medio de la habitación, había una pequeña figura sentada en el suelo, a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Pude ver que era una niña, con un vestido antiguo y el cabello largo, oscuro, cubriéndole el rostro. Estaba llorando. Sus sollozos llenaban la habitación con un sonido desgarrador. Me acerqué lentamente, preguntándome cómo había entrado una niña en mi casa. ¿Estás bien?, le pregunté con voz temblorosa. La niña dejó de llorar y levantó la cabeza. Lo que vi me heló la sangre. Su rostro no era el de una niña, sino una máscara grotesca de dolor y sufrimiento. Sus ojos, dos pozos negros sin fondo. Retrocedí tropezando con un mueble. La niña se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba era acompañado por un sonido distorsionado, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de electricidad. Extendió su mano hacia mí y en ese momento supe que no era una niña, sino algo mucho más antiguo y maligno. Corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí, y nuevamente me quedé ahí toda la noche, escuchando los sonidos de la casa, esperando que aquella figura apareciera de nuevo, pero no lo hizo. Al amanecer, una vez más silencio, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero yo sabía que no era así. Algo había sido perturbado en el cementerio. Ahora se manifestaba en mi vida de formas que yo no imaginaba. Y lo peor, no sabía cómo detenerlo. Así que, tras la aparición de aquella niña, pues me vi obligado a buscar ayuda externa. Y recordé a una médium del pueblo cuya reputación en estos asuntos pues era muy conocida. Con un miedo que me carcomía, pero con mucha desesperación, fui a pedir su ayuda. Una señora de avanzada edad, con ojos que parecían ver más allá de lo terrenal, accedió a venir a la casa después de escuchar mi relato. Cuando ella estuvo aquí en la casa, su presencia trajo una calma momentánea, pero también una tensión anticipada por lo que estaba por venir. Por la noche nos reunimos en la sala, el mismo lugar donde yo había visto a la niña. La médium preparó el espacio, encendió velas y murmuró oraciones en un dialecto desconocido. El aire se llenó con aroma a incienso y una quietud sobrenatural se apoderó de aquella habitación. Comenzó a invocar al espíritu, su voz resonó en las paredes silenciosas y poco a poco una sensación como de frío se extendió por toda la habitación. Podría jurar que una niebla tenue comenzó a formarse frente a nosotros. La niebla se condensó, tomando la forma de la niña que había visto antes. Solo que esta vez la presencia era como más aterradora. De pronto mucho frío. Podía ver mi aliento formando nubes en el aire. La médium habló con la niña, con una voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos.
Le preguntó que qué quería, que por qué me atormentaba. La niña miró hacia mí, con ojos negros como el carbón. Con una voz que era a la vez infantil y antigua respondió que habíamos perturbado su descanso, que aunque yo haya devuelto la figura, mi presencia aún los perturbaba. Aquella mujer se volvió hacia mí. Me explicó que aunque había devuelto la figura del ángel por andar de metido en el cementerio, había dejado una huella en el mundo espiritual. Aquella niña era solo una de las muchas almas que se sentían perturbadas por mi presencia. La sesión continuó y la médium negoció con la niña, con aquella alma, que buscara una manera de apaciguar a los espíritus. La niña, hablando a través de la médium, dijo que debía realizar un acto de penitencia en el cementerio para restaurar la paz que había roto, y tenía que ser algo más significativo que simplemente devolver un objeto. La sesión terminó y la niña desapareció. La temperatura volvió a la normalidad. Esa noche apenas pude dormir, pensando en lo que debía hacer. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones y devolver la paz a aquellos cuyo descanso había perturbado. Pero en el fondo, tenía mucho miedo. Era un temor abrumador que, no sabría qué iba a encontrar de regresar al cementerio. La simple idea de regresar a ese lugar me llenaba de terror, pero no tenía otra opción. La médium había sido clara. Necesitaba realizar un acto de penitencia para apaciguar a los espíritus perturbados. Y además debía ir solo, llevando ofrendas que simbolizaran respeto y arrepentimiento. La noche que elegí era oscura, sin luna. El cielo estaba cubierto de nubes y soplaba un viento frío. Esto hacía que las ramas de los árboles susurraran como si compartieran secretos. Llevaba conmigo flores blancas, velas y un pequeño saquito de tierra que la médium había bendecido. En cuanto entré al panteón, sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio de la noche. Me dirigí a la tumba donde había encontrado la figura del ángel y coloqué las ofrendas cuidadosamente en el suelo. Comencé a recitar aquellas palabras que me habían enseñado. Palabras de arrepentimiento y de súplica. A medida que hablaba, las velas comenzaron a parpadear, a pesar de que el viento ya se había ido y no era el suficiente como para moverlas. Una sensación de ser observado me envolvió y hasta pensé por mejor salir corriendo de ese lugar. Pero algo muy extraño sucedió. Una luz suave comenzó a emanar de las tumbas, iluminando el cementerio con un resplandor extraño. Las sombras parecían retroceder. El aire se llenó de paz, una paz que nunca antes había sentido en este lugar. De pronto, volví a ver a aquella niña. Solo que esta vez no era una visión aterradora. El rostro mostraba como paz, en los ojos ya no había oscuridad sino luz cálida. Me miró por un momento y se desvaneció. Me quedé en ese lugar hasta el amanecer, sintiendo cómo la paz y la tranquilidad me envolvían. Cuando al final regresé a la casa, algo había cambiado. Las sombras ya no me acechaban y el silencio ya no estaba lleno de susurros. Sin embargo, a pesar de la calma que ahora reinaba, no podía sacudirme la sensación de que mi experiencia en el cementerio había abierto una puerta a algo que era mucho más grande y misterioso, algo que iba más allá de mi comprensión y que quizás algún día volvería a manifestarse. Son pocas las personas que han experimentado algo como lo que yo viví. Y de hecho, te entiendo si no quieres creerme, pero esta es mi historia y falta algo más. Esta es la segunda parte del relato. Si quieres entrar en contexto, te recomiendo que escuches la primera parte. Han pasado muchos años desde aquellas noches en el viejo pueblo. Me mudé a una ciudad más grande, buscando un nuevo comienzo. Pero las sombras del pasado nunca están lejos. Mi conexión con el mundo espiritual se ha fortalecido con el tiempo, y aunque he ayudado a muchas almas, también he atraído la atención de entidades menos benevolentes.
Mi nueva casa, un edificio antiguo con una historia que se pierde en el tiempo, parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Sin embargo, desde el primer día supe que algo no estaba bien. Los pasillos largos y los techos altos ocultaban secretos en sus rincones oscuros, y por las noches, los sonidos de la ciudad se mezclaban con susurros apenas audibles que parecían emanar de las paredes. Una noche la realidad de mi situación se hizo dolorosamente clara. Me desperté abruptamente, sintiendo una presión en el pecho. La habitación estaba sumida en la oscuridad más profunda de lo normal, y una sensación de terror me invadió. Algo estaba en la habitación conmigo, algo que no era humano. La oscuridad parecía moverse, ondulando como una cortina al viento, y de ella emergió una figura, alta, delgada, con brazos anormalmente largos que colgaban a sus lados. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero podía sentir su mirada fija en mí. Emitió un sonido, una mezcla de susurro y gruñido que heló mi sangre. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Aquello se acercó. Sus movimientos eran lentos pero determinados. Podía sentir su aliento frío y el olor a tierra mojada, y algo más, algo podrido. Todo este olor llenó la habitación. En ese momento de pánico absoluto, recordé las palabras de la médium de tantos años atrás. Así que cerré los ojos y comencé a recitar mentalmente las oraciones que había aprendido, invocando protección y luz. Aquello se detuvo como si las palabras lo afectaran, y aquel gruñido se convirtió en un aullido de frustración. Con un esfuerzo sobrehumano, logré encender la luz de la mesita de noche. La habitación se iluminó y la figura desapareció, dejando atrás aquella sensación de frío penetrante. Me quedé sentado en la cama, temblando, sabiendo que esta entidad era diferente a todo lo que había enfrentado antes. Desde esa noche la presencia se había vuelto más agresiva, manifestándose no solo en mi casa, sino siguiéndome por la ciudad. Veo sombras moverse en el rabillo del ojo y los susurros me siguen a donde quiera que vaya. Sé que esta entidad busca algo de mí, pero no sé qué. La presencia oscura que había emergido en mi nueva casa no era un espíritu común. Tenía una naturaleza más siniestra, más antigua. Así que pues empecé a tocar puertas y a investigar la historia del edificio. Ya saben, los típicos rumores y pues al parecer había sido construido sobre los cimientos de una estructura mucho más antigua, que había sido evento... Bueno, cosas trágicas habían pasado ahí. Las noches se convirtieron en un juego del gato y el ratón con aquella entidad, así que evitaba dormir en la oscuridad total. Me rodeaba de velas y amuletos. Pero incluso con estas precauciones, la sombra encontraba maneras de manifestarse. Una noche, mientras caminaba por un pasillo iluminado solo por la luz de la luna, vi una puerta que nunca había visto antes. Intrigado y cauteloso me acerqué. La puerta se sentía fría al tacto, y al abrirla un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La habitación al otro lado estaba envuelta en sombras, y en su centro una figura se retorcía y cambiaba de forma, como si estuviera hecha de humo y oscuridad. Aquella figura se giró hacia mí, y por un momento vi un rostro en la sombra. No era humano, era una distorsión, una pesadilla hecha realidad. La habitación se llenó de un sonido ensordecedor, como un millar de voces susurrando al unísono. Palabras en un lenguaje que yo no conocía llenaban el aire, lo presionaban contra mi mente. De inmediato retrocedí, cerré la puerta con fuerza. La habitación y la figura desaparecieron como si no hubieran existido. Pero el eco de esas voces permaneció, resonando en mi cabeza. Comencé a sentir que esta entidad no solo estaba atada a mí por la conexión con el mundo espiritual, sino que estaba vinculada a la historia del edificio y a los secretos que yacían enterrados. Necesitaba entender qué era lo que buscaba, qué era lo que la ataba a este lugar y a mí, porque yo
Mis investigaciones me llevaron a descubrir que, pues como muchos rumores, al parecer este sí era cierto. El edificio había sido construido sobre un antiguo cementerio, uno que había sido profanado y olvidado con el tiempo. La entidad, me di cuenta, que al parecer era una guardiana de ese lugar sagrado, que estaba enfurecida por la profanación y buscando justicia o venganza. Sabía que tenía que encontrar una manera de apaciguar a la entidad, restaurar el equilibrio que había sido perturbado. Pero con cada intento de comunicación y ritual, solo aumentaba su ira. Las apariciones se volvieron más frecuentes y violentas. Los objetos se movían por sí solos. Las luces parpadeaban y terminaban apagándose. Sombras acechaban en cada esquina. Aquella entidad invadió cada aspecto de mi vida, convirtiendo cada día en una lucha por la cordura y la seguridad. Aquella situación ya era insostenible. No solo me atormentaba en mi hogar, sino en mi lugar de trabajo, en espacios públicos. Sus apariciones eran impredecibles y aterradoras, dejando un rastro de frío y de miedo a su paso. Contacté con un experto en fenómenos paranormales, alguien con más conocimientos y que tuviera experiencia en el manejo de entidades poderosas y vengativas. Él era un hombre de mediana edad, con mirada seria y profunda, y escuchó mi historia con atención. Y después de una larga conversación, y tomando en cuenta mi pasado, acordó ayudarme. Así que juntos elaboramos un plan para enfrentar aquello. Él creía que la clave para calmar las cosas era reconocer y respetar el origen, así como entender el dolor y la ira que lo impulsaban. Necesitábamos realizar un ritual de reconciliación, pero no solo con aquella identidad, también con las almas del antiguo cementerio sobre el que había estado construido el edificio. Así que una noche elegimos hacerlo en el sótano, el lugar más cercano a los cimientos antiguos y por lo tanto al cementerio original. No puedo mentir que aquel lugar era un espacio lúgubre y frío, con ecos de un pasado inolvidable. Preparamos el área con símbolos de protección, con velas, objetos que simbolizaban paz y respeto. Aquel experto comenzó a recitar antiguas oraciones. Su voz resonaba en las paredes de piedra y yo seguía sus instrucciones, sosteniendo en mis manos un objeto que representaba la conexión entre los vivos y los muertos. Y a medida que el ritual avanzaba, una presión en el aire se hizo palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. De pronto una ráfaga de viento helado barrió el sótano, apagó las velas y nos sumió en la oscuridad. Podía sentir la presencia de aquella entidad, su ira y aquel dolor llenando el espacio. El experto continuó con el ritual, aunque su voz ahora se había convertido en un grito poderoso contra aquel rugido del viento. De pronto, por segunda ocasión y algo increíble, en medio de aquella oscuridad, una pequeña luz comenzó a brillar, suave y cálida, emanando de ninguna fuente visible. Creció iluminando el sótano y revelando la figura de la entidad. Solo que ya no era una sombra amenazante. Se veía más como un humano, una mujer con expresión de tristeza infinita. De la impresión, no les voy a mentir. Creo que perdí el conocimiento por unos minutos, pero al parecer el experto habló directamente con la entidad. Con palabras de compasión y entendimiento, pidió perdón en nombre de todos los que habían perturbado su descanso y las almas que guardaba. Después aquella figura se desvaneció lentamente. El sótano volvió a la calma y las velas se encendieron nuevamente como si nunca hubieran sido apagadas. Salimos de aquel lugar, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. La entidad había desaparecido, pero la experiencia me había cambiado para siempre. Había enfrentado algo más allá de lo comprensible, y aunque la paz había regresado, las preguntas y los misterios seguían vivos. Tras aquel ritual en el sótano, la paz regresó a mi vida. Pero algo me dejó marcado. La ciudad y mi hogar ya no se sentían amenazantes, pero la conexión que había establecido con ese mundo era parte constante de mi existencia. Comencé a tener sueños recurrentes,
Visiones que me mostraban fragmentos de vidas pasadas o secretos. Yo no sé, era todo muy raro. La niña, mi guía espiritual desde aquellos primeros días en el pueblo, aparecía a menudo en estos sueños, señalándome caminos y desvelando misterios que estaban más allá de mi comprensión. Recuerdo que una noche tuve un sueño particularmente vívido. Estaba caminando por una calle antigua de la ciudad, bajo un cielo estrellado. La niña me llevó a una casa que nunca había visto antes, una mansión antigua que parecía abandonada. En el sueño entré en la casa. Me encontré en una habitación llena de espejos antiguos. Cada espejo mostraba una escena diferente, algunos de tiempos pasados, otras de lugares lejanos. Mientras miraba los espejos, uno en particular captó mi atención. Mostraba una escena de un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa, realizando lo que parecía ser una sesión espiritista. Aquella imagen se sentía increíblemente real, como si estuviera viendo a través de una ventana a otro tiempo y lugar. De repente una de las figuras en el espejo se giró y me miró directamente. Era un hombre de mediana edad, con una mirada intensa y penetrante. Sus ojos se encontraron con los míos. Sentí una conexión instantánea y poderosa. El hombre levantó la mano, señalando hacia mí, y en ese momento el espejo se rompió en 1000 pedazos. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. La imagen del hombre en el espejo y la sensación de conexión que había sentido me perseguían. Sabía que este sueño era más que una simple manifestación de mi subconsciente. Era una señal, un mensaje que necesitaba descifrar. Decidí investigar la mansión que había visto en el sueño. Y después de varios días de buscarla, la encontré. Estaba en la parte antigua de la ciudad, escondida entre edificios más modernos. Abandonada, pero su estructura aún conservaba vestigios de aquella antigua grandeza. Al entrar en la casa, sentí una oleada de energía como si el edificio estuviera vivo con ecos del pasado. Caminé por pasillos polvorientos y las habitaciones vacías, hasta llegar a aquella habitación de los espejos que había visto en mi sueño. Y ahí, en medio de la habitación, estaba el espejo roto, tal como lo vi en aquella visión. Mientras observaba los fragmentos del espejo, una serie de imágenes y emociones me inundaron. Visiones de la sesión espiritista, del hombre en el espejo y de un secreto oculto que había sido sellado en esta casa. Algo importante había sucedido aquí, algo conectado con mi camino espiritual. Parado en aquella habitación, rodeado de fragmentos de vidrio y recuerdos dispersos, sentí una urgencia abrumadora de descubrir la historia detrás del hombre del espejo y aquella sesión espiritista. Comencé a investigar la historia de la mansión y quién la había habitado. El estar buscando me llevaron a archivos polvorientos y registros olvidados donde descubrí que la casa había pertenecido a una familia. Eran prominentes. Todo esto a principios del siglo XX. El patriarca de la familia, según los registros, había sido un hombre de ciencia, pero también un entusiasta del espiritismo, una práctica que en aquel entonces estaba en su apogeo. Profundicé en la historia. La imagen de aquel hombre tomó forma. Se llamaba Eduardo. Había sido una figura respetada en la comunidad, conocido por su rigor científico y su interés en lo oculto. Pero su vida había estado marcada por la tragedia. Su esposa había fallecido en circunstancias misteriosas, así como su hija, por lo que él mismo desapareció sin dejar rastro. Convencido de que Eduardo era la clave para entender las visiones y todo lo paranormal que me rodeaba, decidí realizar una sesión espiritista en esa misma habitación. Necesitaba respuestas y por algo pensaba que él podría proporcionármelas. La noche de la sesión, la atmósfera era eléctrica. La habitación de los espejos, aunque en ruinas, vibraba con energía latente. Preparé un círculo de protección, encendí velas y coloqué el amuleto que la medium me había dado años atrás. Así comencé a invocar a Eduardo, pidiéndole que se comunicara conmigo. Al principio solo silencio, pero después una brisa fría recorrió la habitación y una voz débil, apenas un susurro, llenó el aire. Era Eduardo y me contó algo de su historia. No puedo explicar cómo, pero
Por un momento entendí todo lo que le había pasado, como él decidió romper los límites de la ciencia para explorar el mundo espiritual y que su búsqueda lo había llevado por un camino oscuro, donde había despertado algo que no podía controlar. Su esposa había sido la primera víctima de esta entidad y después su hija. Me advirtió que aquello que él había despertado aún estaba presente, no necesariamente atado a la mansión, sino a un antiguo cementerio en un pueblo lejano. Y fue cuando entendí todo. Aquella niña era la hija de Eduardo. Aquel angelito que yo en algún momento tomé, seguramente lo hice de su tumba. La forma de deshacernos de esta entidad era romper los objetos que él había utilizado en sus sesiones. Todos ellos estaban en esta mansión. Debía encontrarlos y destruirlos para evitar que siguiera causando daño. Así que, tras aquellas revelaciones, me sumergí en una carrera contra el tiempo para encontrar y destruir los objetos, aquellos que habían servido de catalizador para su oscuro experimento. Cada uno de ellos parecía impregnado de energía maligna, una huella de la entidad que había sido invocada. Una noche, mientras buscaba en el sótano, encontré un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas, y al abrirlo una oleada de aire frío me golpeó. Un olor a tierra húmeda y algo más, algo podrido, inundó mis sentidos. Ahí había varios objetos: una tabla ouija, un conjunto de cristales oscuros y un diario antiguo, cuyas páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas y de dibujos inquietantes. Mientras examinaba aquel diario, una sensación de estar siendo observado creció en mí, así que levanté la vista y al otro lado del sótano vi una figura oscura. No era una aparición clara, sino más bien una ausencia de luz, una sombra dentro de las sombras. No se movía, pero su presencia era abrumadora. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con voz firme, aunque por dentro sentí un miedo que me helaba la sangre. Aquello permaneció en silencio, pero las sombras comenzaron a moverse, deslizándose por paredes y suelo, acercándose a mí. El aire se volvió denso, casi sólido. La presión insoportable se apoderó de la habitación. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, susurrando palabras en un idioma desconocido. En ese momento de terror absoluto, recordé las palabras de la medium y lo poco que pude aprender de Eduardo. Cerré los ojos, comencé a recitar conjuro de protección, concentrándome en cada palabra, en cada sílaba. Aquello se intensificó como si estuvieran luchando contra lo que yo pronunciaba. De pronto, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. Abrí los ojos y vi que las sombras se habían retraído, volviendo a las esquinas del sótano. Aún estaba ahí, pero parecía menos definida, como si lo que yo decía disminuyera su poder. Aprovechando ese momento, tomé el baúl con todo lo que contenía y lo llevé fuera de la casa. Tenía que destruirlo. Esa era la única manera de liberar la entidad y de romper el vínculo que había con la mansión y conmigo. Me fui lejos, a un campo abierto lejos de la ciudad. Quemé el baúl y todo lo que contenía. Todavía recuerdo las llamaradas. Aquel fuego se alzó tan alto como lo pude imaginar. Por un momento juraría que escuché un grito desgarrador proveniente del fuego. Cuando aquel fuego se apagó, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Al parecer, aquella entidad ya había sido liberada y con ella el peso que había estado llevando. Regresé a la ciudad, sintiéndome liberado, pero también profundamente marcado por la experiencia. Esa misma que decidí escribir y compartir con ustedes.
Era una noche envuelta en la furia de una tormenta invernal. Ana, una joven escritora de novelas de misterio, se encontraba sumergida en su trabajo cuando el sonido estridente de su teléfono la sobresaltó. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa y familiar rompió el silencio. Era su hermana. Ella suplicaba por ayuda desde la vieja casa de su infancia, un lugar en el que habían prometido nunca volver a pisar. Movida por un impulso protector, Ana tomó su abrigo y desafió la tormenta, conduciendo a través de caminos inundados y recuerdos olvidados hasta llegar a la casa. Aquella casa se erguía solitaria entre ráfagas de viento y relámpagos. La puerta principal, entreabierta, crujía con cada golpe de viento, invitándola a entrar. El interior de la casa estaba sumido en una oscuridad densa, apenas irrumpida por los destellos de la tormenta. Ana llamó a su hermana, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Buscó en cada habitación hasta que un detalle heló su sangre. El teléfono de la casa, el único medio por el cual Laura podría haberla llamado, yacía arrancado de la pared. Los cables estaban expuestos como venas abiertas. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana al recordar que Laura había fallecido en esa misma casa 2 años atrás, en circunstancias misteriosas. La realidad de la situación la golpeó con fuerza. Había recibido una llamada de alguien que no podía estar vivo. En ese momento, un relámpago iluminó la sala, revelando por un instante la silueta de una mujer al pie de las escaleras. Una figura que Ana reconoció inmediatamente, incluso en la penumbra. Era Laura, o al menos algo que se le parecía mucho, pero sus ojos vacíos y oscuros no mostraban signo de reconocimiento de vida. Ana, paralizada por el miedo y la confusión, apenas pudo susurrar el nombre de su hermana antes de que la figura se desvaneciera con el trueno, dejándola sola en la oscuridad, con la certeza de que algo en esa casa trascendía la lógica y la razón. Aquella llamada nocturna no había sido una invitación, sino una advertencia, un eco del pasado que aún clamaba por ser escuchado. Era una noche tranquila cuando Carlos, un taxista veterano de la ciudad, estaba a punto de terminar su turno. Las calles estaban inusualmente desiertas, bañadas solo por el resplandor intermitente de las farolas. Justo cuando se dirigía a casa, un hombre apareció de la nada en la esquina de una calle antigua, haciendo señas para que se detuviera. El pasajero, vestido con un traje anticuado que parecía sacado de otra época, subió al taxi sin decir palabra. Su destino, el viejo cementerio en las afueras de la ciudad. Carlos, acostumbrado a todo tipo de clientes y destinos, no le dio mayor importancia, aunque algo en el aire frío que rodeaba al hombre le puso la piel de gallina. Durante el trayecto intentó entablar conversación, pero el pasajero permaneció en silencio, mirando fijamente hacia adelante. Al llegar al cementerio, Carlos se giró para cobrar la tarifa, pero se encontró con el asiento trasero vacío. Confundido, salió del taxi buscando al hombre, pero solo encontró la puerta abierta y un antiguo reloj de bolsillo en el asiento. Su manecilla, marcando eternamente la medianoche. Intrigado y algo perturbado, Carlos recogió el reloj y se adentró en el cementerio, guiado por una curiosidad que no podía explicar. Las tumbas bañadas por la luz de la luna parecían susurrar historias olvidadas. Finalmente, ante una lápida desgastada por el tiempo, encontró el nombre que heló su sangre. Era el mismo nombre que había visto en la licencia del misterioso pasajero. La realidad golpeó a Carlos como un viento helado. Había llevado al espíritu de un hombre que había muerto hace décadas, buscando regresar a su lugar de descanso final. El reloj ahora en sus manos era un objeto perdido en el tiempo, un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, Carlos dejó el reloj sobre la lápida, un tributo a un alma que quizás solo buscaba cerrar un ciclo.
Mientras se alejaba, el viento pareció llevarse un susurro de agradecimiento. Desde esa noche, Carlos nunca volvió a pasar por esa calle y el reloj de medianoche se convirtió en un recordatorio constante de que, en su ciudad, las historias de fantasmas a veces son más reales de lo que uno quisiera creer. Lucas, un joven diseñador gráfico, se mudó a un apartamento antiguo buscando inspiración para su próximo proyecto. La primera mañana, cuando salió de la ducha, encontró un mensaje empañado en el espejo. Cuidado con el agua. Lucas, pensando que era una broma de algún amigo, lo ignoró. Sin embargo, esa tarde, una fuga inesperada en la cocina casi arruina sus bocetos. Al día siguiente, otro mensaje apareció. Las luces mienten. Esa noche un cortocircuito dejó a Lucas a oscuras, tropezándose y lastimándose el tobillo. Los mensajes continuaron, cada uno seguido de un incidente que los hacía imposibles de ignorar. Lucas comenzó a documentarlos, buscando patrones o explicaciones lógicas, pero no encontró nada. Desesperado por respuestas, Lucas investigó la historia de su apartamento y descubrió que había pertenecido a una vidente en los años 20, conocida por sus precisas predicciones. La teoría de que los mensajes podrían ser advertencias del más allá comenzó a tomar forma en su mente. Decidido a enfrentar el misterio, Lucas esperó el próximo mensaje. Noche sin luna. Decía aquel mensaje. Esa noche Lucas se quedó despierto, observando. Pasada la medianoche, escuchó pasos en el pasillo. Siguiéndolos, llegó al espejo donde vio, no su reflejo, sino la silueta de la vidente, señalando hacia la ventana. Al mirar, Lucas vio a un ladrón intentando entrar y llamó a la policía justo a tiempo. Los mensajes cesaron después de esa noche. Lucas nunca supo si había sido el espíritu de la vidente agradeciéndole por escuchar sus advertencias o si simplemente había sido su propia intuición manifestándose. Sin embargo, decidió dejar el espejo en su lugar, como un recordatorio de que, a veces, las respuestas a nuestros misterios más profundos se encuentran en los lugares más inesperados. Elena, recién mudada a una antigua mansión que había heredado de una tía lejana, se dedicó a explorar cada rincón de su nuevo hogar. La casa, una estructura imponente de estilo victoriano, estaba llena de habitaciones que parecían susurrar historias del pasado. Sin embargo, una puerta en el segundo piso se resistía a abrirse, sellada sin razón aparente. Intrigada y un poco inquieta, Elena investigó la historia de la mansión y descubrió que la habitación sellada pertenecía a su tatarabuela, una mujer envuelta en misterio y rumores de prácticas ocultas. Una noche, impulsada por una mezcla de curiosidad y desafío, Elena decidió abrir la puerta a toda costa. Con la ayuda de herramientas, logró romper el sello y abrir la puerta, solo para encontrar una habitación perfectamente conservada, como si el tiempo se hubiera detenido. En el centro, un espejo antiguo dominaba el espacio, y al acercarse, Elena sintió una brisa fría y escuchó un sollozo suave, pero la habitación estaba vacía. Aquella noche, el sollozo se intensificó, resonando por los pasillos de la mansión. Elena, siguiendo el sonido, se encontró una vez más frente al espejo. Esta vez su reflejo estaba borroso, y detrás de ella, en el reflejo, se vislumbraba la figura de una mujer llorando, vestida con ropas de otra época. Convencida de que el espíritu de su tatarabuela estaba atrapada en el espejo, Elena buscó la ayuda de un experto en lo paranormal y juntos realizaron un ritual para liberar el alma atormentada, revelando una historia de amor y traición que había condenado a la mujer a permanecer en la habitación. Con el espíritu liberado, la habitación sellada perdió su atmósfera opresiva, transformándose en un lugar lleno de luz y de paz. Elena decidió convertirla en su estudio, pero siempre mantuvo el espejo cubierto, recordatorio de la delgada línea que separa el pasado del presente y el mundo de los vivos del de los espíritus. Miguel
Un ávido explorador y amante de la naturaleza, siempre había estado fascinado por los misterios que guardaban los bosques antiguos. Había escuchado rumores de un bosque en particular, conocido entre los lugareños como el bosque susurrante, donde se decía que los árboles podían hablar. Movido por la curiosidad y el deseo de una nueva aventura, Miguel decidió adentrarse en este bosque para descubrir sus secretos. Al principio, el bosque parecía un lugar común, con el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies. Sin embargo, a medida que se adentraba más, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. El viento llevaba consigo susurros apenas audibles que parecían llamar su nombre. Miguel, intrigado pero cauteloso, siguió el sonido pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda. Los susurros lo guiaron a un claro, donde los árboles se alzaban imponentes, sus ramas entrelazadas formando extrañas figuras. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que los susurros no eran viento entre las hojas, sino voces. Voces que pronunciaban no solo su nombre, sino también lo de las personas que él conocía, algunos vivos y otros ya fallecidos. Intentando encontrar una explicación lógica, Miguel sacó su brújula, pero su aguja giraba frenéticamente, incapaz de encontrar el norte. Con cada paso que daba, los susurros se intensificaban y las figuras formadas por las ramas parecían cobrar vida, moviéndose sutilmente en el rincón de su visión. Cuando el sol comenzó a ponerse, Miguel entendió que debía salir del bosque antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Sin embargo, cada intento de regresar por donde había venido lo llevaba de vuelta al mismo claro. Era como si el bosque lo estuviera reteniendo, guiándolo en círculos con una intención desconocida. Finalmente, cuando las últimas luces del día se desvanecían, Miguel se encontró con una antigua figura tallada en el tronco de un árbol centenario, representando una entidad que parecía custodiar el bosque. Al tocarla, los susurros cesaron abruptamente y el camino de regreso se reveló ante él, como si la figura le concediera permiso para partir. Al salir del bosque, Miguel miró hacia atrás, sabiendo que había sido testigo de algo inexplicable, un antiguo misterio donde las voces del pasado y del presente se entrelazaban en los susurros del viento. Julia, una fotógrafa apasionada por capturar lo oculto y lo olvidado, tropezó con una vieja cámara en una tienda de antigüedades, escondida en un rincón olvidado de la ciudad. La cámara, de aspecto antiguo y con una extraña inscripción en su base, parecía llamarla, prometiendo revelar más que simples imágenes. Intrigada por su aura misteriosa, Julia no pudo resistirse y la compró sin dudarlo. De vuelta en su estudio, cargó la cámara con un rollo de película y decidió probarla de inmediato. Las primeras fotos fueron de su entorno familiar, su estudio, su jardín al atardecer y su gato somnoliento en la ventana. Sin embargo, al revelar la película, Julia descubrió algo inquietante. En cada foto aparecían figuras etéreas, sombras de personas que no estaban ahí cuando tomó las fotografías. Con cada disparo, las figuras se hacían más claras y Julia comenzó a reconocer en ellas a personas que había conocido. Amigos, familiares, incluso desconocidos cuyas historias había capturado en el pasado. Pero había algo más. Una presencia que aparecía en todas las fotos, una sombra oscura que parecía observarla desde el fondo. Convencida de que la cámara tenía el poder de ver más allá de lo que el ojo humano podría percibir, Julia se obsesionó con descubrir su origen y su propósito. Sus investigaciones la llevaron a la historia de un fotógrafo del siglo XIX, obsesionado con capturar el alma de las personas. Se decía que había creado una cámara capaz de revelar la esencia verdadera de aquellos a quienes fotografiaba, pero desapareció misteriosamente, dejando tras de sí solo rumores y leyendas. Una noche Julia decidió fotografiarse a sí misma. Al revelar la foto, la presencia oscura estaba justo detrás de ella, más clara que nunca. Entendió entonces que la cámara no solo capturaba almas, sino que también era un portal para algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando ser liberado de nuevo al mundo. Ella sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde, así que destruyó la cámara
pero las sombras y las figuras que habían capturado permanecieron atrapadas en las fotografías, como un recordatorio permanente de que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Aquella experiencia la dejó con más preguntas que respuestas, preguntándose qué otras realidades se esconden justo fuera de la vista, esperando a ser reveladas por aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes para mirar. David siempre había sentido una conexión especial con el antiguo espejo que heredó de su abuela, un hermoso marco de madera tallado que colgaba en su habitación. Sin embargo, después de un extraño sueño en el que el espejo servía como portal a otro mundo, comenzó a notar algo inquietante. Su reflejo no siempre lo limitaba a la perfección. Al principio eran pequeñas discrepancias, un parpadeo fuera de sincronía, una sonrisa que tardaba demasiado en desvanecerse. Pero con cada día que pasaba, el reflejo se volvía más audaz, mostrando expresiones que David nunca hacía. Una mirada rara, un gesto burlón, una sonrisa siniestra. Intrigado y perturbado, David comenzó a investigar el origen del espejo. Descubrió que había pertenecido a un distante antepasado, un hombre de reputación dudosa y rumores de prácticas ocultas. Se decía que el espejo no solo reflejaba la imagen, sino también el alma, y que podía revelar la verdadera naturaleza de quien se mirara en él. Así que una noche, decidido enfrentar lo que fuera que habitaba en el espejo, David se paró frente a él y lo desafió a mostrar su verdadera forma. Para su horror, el reflejo se distorsionó, revelando una figura oscura con ojos que ardían con una luz malévola. La figura se burló de él, susurrando secretos que solo David podría conocer, arrastrándolo hacia una espiral de dudas y miedo. Temiendo por su cordura y seguridad, recurrió a un experto en lo paranormal, donde al parecer, después de un ritual para sellar la entidad dentro del espejo, aquel espejo se estremeció violentamente, como si una tormenta estuviera atrapada en su interior antes de volver a la calma. Al tiempo, el reflejo volvió a la normalidad. David nunca pudo mirarse en el espejo de la misma manera. Lo cubrió con un paño pesado, incapaz de deshacerse de él, pero también de enfrentar lo que había visto detrás del vidrio. Aquel espejo permaneció en su habitación, hasta que un día no se supo más de David. Carla, una joven coleccionista de antigüedades, siempre había tenido una fascinación por los objetos con historia. Un día, en una pequeña tienda escondida entre las callejuelas de un viejo barrio, encontró una muñeca de porcelana que capturó de inmediato su atención. La muñeca, vestida con un traje de época y una mirada sorprendentemente realista, parecía llamarla. Sin resistirse al impulso, Carla la compró y la llevó a casa, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. La primera noche, Carla colocó la muñeca en una repisa de su habitación, admirando su belleza y detalle. Sin embargo, al despertar encontró la muñeca en el suelo, como si se hubiera caído. Pensando que había sido un descuido, la colocó de nuevo en su lugar, pero cada mañana la encontraba en un sitio diferente de la casa, siempre mirando hacia donde Carla solía estar. Intrigada y un poco inquieta, decidió investigar el origen de aquella muñeca y descubrió que le había pertenecido a una niña de la alta sociedad del siglo XIX, que había perdido la vida, trágicamente joven. Aquella leyenda decía que el espíritu de la niña permanecía ligado a la muñeca, buscando la compañía que le había sido arrebatada tan prematuramente. Decidida a encontrar una solución, Carla consultó a una médium, quien le explicó que la única manera de apaciguar al espíritu era hacer una serie de rituales o oraciones que le permitieran a la niña encontrar la paz. Sintiendo una mezcla de compasión y temor, accedió a realizarlo, esperando liberar tanto a la niña como a sí misma de esta conexión sobrenatural. La noche del ritual, Carla siguió cuidadosamente las instrucciones de la médium, creando un círculo de protección y recitando antiguas palabras de liberación. A medida de que el ritual llegaba a su fin, la muñeca comenzó a moverse por sí sola, su rostro expresando una paz que no había tenido antes. Con un último suspiro casi humano, la muñeca se quedó inmóvil. Su espíritu
había sido finalmente liberado. Carla guardó la muñeca en una caja, decidida a no exponerla nunca más, aunque la experiencia la había dejado con más preguntas de aquel más allá. También le había enseñado el valor de la empatía, incluso hacia aquellos que ya no pertenecen a este mundo. La muñeca viviente se convirtió en un recuerdo de su inesperado viaje a lo desconocido y sigue guardada esperando que nunca nadie más la encuentre. En el corazón de una bulliciosa ciudad, Tomás, un joven ambicioso coleccionista de arte, se topó con un cuadro que capturó de inmediato su atención en una subasta de antigüedades. La obra era un retrato imponente de un caballero del siglo XVII. Poseía una intensidad en la mirada que parecía seguir a Tomás por toda la sala. A pesar de las advertencias del subastador sobre los extraños rumores que rodeaban al cuadro, Tomás, guiado por su instinto y fascinación, lo adquirió sin dudarlo. La primera noche con el cuadro en su apartamento, Tomás sintió una presencia inquietante, como si no estuviera solo. Cada vez que pasaba frente al retrato, juraría que la expresión del caballero había cambiado, mostrando una sonrisa siniestra que no estaba ahí antes. Intrigado y perturbado, investigó la historia detrás del cuadro. Descubrió que el retratado era un noble conocido por su crueldad y prácticas obscuras, quien, según la leyenda, había hecho un pacto con fuerzas ocultas para poder obtener poder y fortuna. Se decía que su espíritu había quedado atrapado en el cuadro, condenado a observar al mundo que ya no podía tocar. Las siguientes noches, Tomás comenzó a experimentar sucesos aún más extraños. Objetos que se movían solos, susurros apenas audibles en la oscuridad y la persistente sensación de ser observado. El ambiente en su hogar se volvió tan opresivo que decidió cubrir el cuadro con un paño, esperando que eso detuviera la actividad. Pero la situación solo empeoró. Una noche despertó para encontrar el cuadro descubierto y la figura del caballero, que ya no estaba en el lienzo. En su lugar, una ventana abierta hacia un paisaje oscuro y tormentoso que no pertenecía a este mundo. Tomás, aterrorizado, entendió que había liberado al espíritu del caballero, permitiéndole entrar en su mundo. Desesperado y buscando la ayuda de algún experto en lo paranormal, le explicaron que la única forma de sellar al espíritu de nuevo en el cuadro era a través de un encierro. Juntos se enfrentaron al espíritu en una batalla de voluntades, logrando finalmente devolverlo al cuadro y sellarlo para siempre. Habiendo aprendido la lección de no desafiar a las fuerzas más allá de su comprensión, Tomás decidió donar el cuadro a un museo, pero con estrictas instrucciones de nunca desvelarlo, asegurándose de que el caballero y su oscuro legado permanecieran ocultos a los ojos del mundo. Eduardo siempre había sido un hombre lógico, un científico dedicado a la búsqueda de la verdad a través de la evidencia y la razón. Sin embargo, su escepticismo se vio desafiado cuando se mudó a un antiguo apartamento que le había dejado su abuelo, un lugar lleno de recuerdos y, al parecer, de secretos ocultos. Desde la primera noche, Eduardo notó una sombra oscura en la esquina de su habitación, lo que atribuyó al principio a trucos de la luz o a su propia imaginación. Pero noche tras noche, la sombra persistía, más definida y ominosa, como si estuviera esperando, acechando. Eduardo intentó varias explicaciones científicas, cambiando la iluminación y los muebles del lugar, pero la sombra permanecía inmutable. Decidido a desentrañar el misterio, comenzó a investigar. Descubrió que ese lugar había sido el estudio de su abuelo, un hombre que en sus últimos años se había obsesionado con la idea de que las sombras podían ser portales a otros mundos. Una teoría que Eduardo siempre había considerado pura fantasía. Pero una noche, impulsado por una mezcla de frustración y curiosidad, confrontó a la sombra directamente, hablándole, desafiándola a revelar sus secretos. Para su sorpresa, la sombra se movió, extendiéndose hacia él como si respondiera a su provocación. Eduardo sintió un frío penetrante, una sensación de vacío que lo envolvía, y escuchó susurros que no podía entender. Temeroso, pero incapaz de apartar la mirada, vio cómo la sombra se transformaba tomando la forma de su abuelo, quien le hablaba de umbrales ocultos y conocimientos olvidados. Aquella revelación fue abrumadora.
Su abuelo realmente había descubierto algo, un secreto que había llevado a su obsesión y eventualmente a su soledad de aislamiento. Eduardo, ahora enfrentando la realidad de que el mundo contenía más misterios de los que su ciencia podía explicar, tomó una decisión. Documentaría su experiencia, dedicándose a estudiar estos fenómenos desde una perspectiva científica, con la esperanza de encontrar respuestas. Y aquella sombra, una vez, una presencia amenazante, se convirtió en su guía hacia un mundo desconocido. Eduardo jamás fue visto de nuevo. Siempre he pensado que la Ciudad de México guarda más secretos de los que cualquiera de nosotros podría imaginar, pero nunca esperé encontrarme cara a cara con uno de ellos. Mi nombre es Carlos, y lo que les voy a contar cambió mi forma de ver la vida, la ciudad y sobre todo, el metro. Todo comenzó una noche de viernes, después de una larga jornada de trabajo. El metro siempre ha sido mi medio de transporte. Es rápido, aunque a veces demasiado lleno. Esa noche, sin embargo, estaba extrañamente vacío. Me subí al vagón en la estación Zócalo, con la intención de llegar a mi casa en la zona norte de la ciudad. El reloj marcaba las 11 de la noche y el vagón estaba casi vacío. La verdad, algo raro para ser viernes. Solo unas cuantas personas dispersas, cada una sumida en sus pensamientos. Me senté cerca de la puerta, poniendo música en mis audífonos para hacer el viaje más llevadero. Fue en la estación Pino Suárez donde todo empezó a ponerse raro. Subieron 3 mujeres. No había nada particularmente extraño en ellas a primera vista, pero había algo en su presencia que me hizo sentir inquieto. Vestían de negro, con largos vestidos que parecían de otra época. Y sus ojos... Había algo en sus ojos que no podía definir. El tren siguió su camino y noté que las mujeres se quedaron de pie cerca de la puerta, susurrando entre ellas. No podía escuchar lo que decían, pero sentía una especie de energía alrededor de ellas, como una electricidad estática en el aire. Al llegar a la estación Bellas Artes, el tren se detuvo más tiempo de lo normal. El conductor anunció un retraso debido a problemas en la línea. Las luces del vagón parpadearon y, por un momento, se apagaron por completo. En la oscuridad, escuché un susurro que me heló la sangre, una voz que no parecía humana. No entendí lo que decía, pero sentí un miedo que nunca antes había experimentado. Cuando las luces volvieron, las mujeres habían desaparecido. Miré a mi alrededor confundido y asustado. No había forma de que hubieran salido del vagón sin que yo las viera. Pero el resto de los pasajeros parecía no haber notado nada extraño, sumidos en su cansancio o en sus teléfonos. El tren reanudó su marcha, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Al llegar a mi estación, salí del metro lo más rápido que pude. Mientras caminaba hacia la salida, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear no había nadie, pero podía jurar que algo o alguien me había seguido desde el vagón. Aquella noche no dormí. No podía sacarme de la cabeza la imagen de las mujeres y la voz que había escuchado en la oscuridad. Después de esa noche en el metro, mi curiosidad se convirtió en una necesidad de entender lo que había visto. Al día siguiente me sumergí en internet, buscando cualquier historia o leyenda urbana relacionada con brujas en el metro de la Ciudad de México. No esperaba encontrar mucho, pero para mi sorpresa, había varios relatos. Historias de pasajeros que habían visto figuras extrañas y susurros incomprensibles en las estaciones más antiguas del sistema. Intrigado y un poco obsesionado, decidí ir más allá. Esa tarde, después del trabajo, me dirigí a la Biblioteca de México, cerca de la estación Valderas. Pensé que tal vez en los libros de historia o en los archivos de periódicos antiguos encontraría alguna pista. Después de horas de búsqueda, encontré un artículo de un viejo periódico que hablaba sobre las leyendas urbanas del metro. Según el artículo, durante la construcción de algunas de las estaciones más antiguas,
se habían encontrado restos de antiguos templos y ofrendas que algunos creían estaban relacionadas con prácticas de brujería. Aquel artículo mencionaba específicamente la estación Pino Suárez, donde había subido aquellas mujeres. Esa noche decidí volver al metro. No sé bien qué esperaba encontrar, quizás alguna explicación lógica a lo que había visto, o tal vez solo quería asegurarme de que había sido mi imaginación. Llegué a la estación Pino Suárez y me quedé ahí, observando. Pasó una hora y nada fuera de lo común sucedió. Estaba a punto de irme cuando lo sentí. Un frío repentino en el aire y un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Miré a mi alrededor y las vi. Las mismas 3 mujeres de negro, paradas en el andén del otro lado. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. En ese momento el tren llegó, bloqueando mi vista, y cuando el tren partió ellas habían desaparecido. Miré a mi alrededor confundido y asustado. No había forma de que hubieran salido del vagón sin que yo las viera. El resto de los pasajeros parecían no haber notado nada extraño, siempre en su cansancio o mirando sus teléfonos. Al día siguiente, con la imagen de esas mujeres aún grabada en mi mente, continué mi búsqueda de respuestas. Me sumergí en foros en línea, grupos de discusión y todo lo que estuviera a mi alcance. Estaba buscando a alguien que hubiera tenido experiencias similares en el metro. Y para mi sorpresa sí encontré varios relatos que coincidían exactamente con lo que había visto. Figuras en ropas oscuras, susurros apenas audibles y una sensación de frío inexplicable. Necesitaba saber más. Después del trabajo volví a la Biblioteca de México. Pasé horas revisando libros de historia local y leyendas urbanas, buscando cualquier mención de brujas o prácticas ocultas relacionadas en el metro. Encontré una referencia a un viejo mito sobre las guardianas del subterráneo. 3 brujas que, según la leyenda, protegían los secretos de la ciudad enterrados bajo las calles. Según el mito, estas brujas aparecían a aquellos que sin saberlo se acercaban demasiado a descubrir estos secretos. Así que decidí regresar. Sí, una vez más, estación Pino Suárez. Algo en mi interior me decía que esa estación era clave en todo esto. El andén estaba más concurrido que la última vez, pero aún así, había una sensación de quietud en el aire. Me quedé cerca de donde había visto a las mujeres la última vez. Mientras esperaba, sentí de nuevo ese frío repentino. Los susurros volvieron, esta vez más claros, como si estuvieran susurrando directamente en mi oído. Cuidado con lo que buscas, decían las voces. Una advertencia que me hizo estremecer. De repente sentí una mano en mi hombro. Di un salto girándome para enfrentar a quien fuera, pero no había nadie detrás de mí. Miré alrededor, pero los demás pasajeros estaban absortos en sus propios mundos, diferentes a lo que estaba sucediendo. Y entonces las vi de nuevo, aquellas 3 mujeres paradas al otro lado del andén. Sus ojos se encontraron con los míos. El tren llegó, bloqueando mi vista, y cuando se fue, nuevamente habían desaparecido. Salí de ese lugar sintiéndome confundido y más asustado que nunca. Aquellas palabras resonaban en mi cabeza. Cuidado con lo que buscas. Los días siguientes estuve inmerso en un torbellino de pensamientos sobre las guardianas del subterráneo. Cada viaje en el metro se convirtió en una búsqueda de señales, un intento de descifrar el enigma que me rodeaba. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que nunca habría imaginado. Era un día cualquiera. El metro iba lleno como siempre. Me subí en la estación Insurgentes, con la mente aún divagando en los misterios del subterráneo. El vagón estaba abarrotado y me hice espacio cerca de una puerta. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de una belleza impresionante, cabello oscuro y ojos que parecían capturar la luz de manera única. Ella se paró a mi lado,
Sentí una energía extraña emanar de su presencia. No era algo amenazante, sino más bien como magnético, casi hipnótico. Nos miramos. Ella sonrió con una sonrisa que parecía conocer todos los secretos del mundo. ¿Primera vez que ves a alguien como yo en el metro?, preguntó con una voz suave pero firme. Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabes?, respondí. Ella solo sonrió de nuevo y dijo: hay muchas cosas en este lugar que no son lo que parecen. La conversación fluyó de manera natural y para cuando llegamos a mi estación sentía como si la conociera de toda la vida. Antes de salir del vagón, impulsivamente le pedí si podíamos tomarnos una foto juntos para recordar este encuentro inusual. Ella accedió y nos tomamos una selfie con mi teléfono. Nos despedimos y ella continuó su viaje en el metro mientras yo salía de la estación. Mientras caminaba hacia casa, no podía dejar de pensar en ella. Su presencia había sido tan enigmática, tan llena de un misterio que no podía descifrar. Cuando llegué a mi casa decidí mirar la foto que nos habíamos tomado. Pero cuando abrí la imagen, me quedé helado. La mujer en la foto no era la misma que recordaba. Su rostro en la imagen era diferente, rasgos más duros. Los ojos no tenían aquel brillo. Era como si la cámara hubiera captado a otra persona. Confundido y perturbado, me pregunté quién era realmente esa mujer. ¿Sería posible que ella estuviera relacionada con las guardianas del subterráneo? ¿O era solo mi imaginación, ya alterada por todas las historias y leyendas que había estado investigando? Aquella noche me acosté con más preguntas que respuestas. La imagen de la mujer en la foto me perseguía. Quería averiguar más sobre ella. Los días siguientes, aquella imagen de la mujer misteriosa y la foto en mi teléfono me acosaron. No podía sacar de mi cabeza la discrepancia entre mi recuerdo y la imagen capturada. Así que debía encontrarla de nuevo. Volví al metro recorriendo las mismas rutas, esperando un segundo encuentro. Y sucedió más pronto de lo que esperaba. Era un día nublado, el tipo de tarde en que la luz del sol lucha por atravesar las nubes. La vi en la estación Revolución, parada en el andén como si me estuviera esperando. Me acerqué a ella y mi corazón latiendo con fuerza. «Nos encontramos de nuevo», dijo con una sonrisa enigmática. «Parece que tienes preguntas», añadió, mirándome directamente a los ojos. Antes de que pudiera responder, el tren llegó y ella me tomó de la mano guiándome al interior del vagón. El tren estaba inusualmente vacío y nos sentamos juntos en silencio. La tensión en el aire era palpable. «¿Quién eres realmente?», le pregunté finalmente. Ella se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. «Alguien que conoce los secretos que buscas». Su aliento era frío y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue entonces cuando sucedió. Las luces del vagón comenzaron a parpadear y un frío intenso llenó el aire. La mujer se transformó ante mis ojos. Su belleza se desvaneció, dando paso a un rostro desfigurado y ojos que ardían con una luz sobrenatural. Su boca se abrió en un grito silencioso y una fuerza invisible me empujó contra el asiento. El tren entró en un túnel. La oscuridad nos envolvió. Podía sentir presencias a mi alrededor, susurros y risas distorsionadas llenando el vagón. La mujer o lo que fuera en ese momento se acercó a mi oído. Ahora ves la verdad. De repente el tren salió del túnel y la luz del día inundó el vagón. La mujer había desaparecido, dejándome solo con el eco de su voz en mi mente. Me quedé ahí temblando, incapaz de moverme, mientras el tren se detenía en la siguiente estación. Salí del metro tan rápido como pude sin mirar atrás. Sabía que había descubierto algo profundo y aterrador, algo que iba más allá de simples leyendas urbanas. Después de aquel encuentro,
Me sumí en una profunda reflexión. Aquella experiencia había sido tan intensa y real que no podía descartarla como una simple alucinación. Decidí que necesitaba entender mejor todo lo que estaba sucediendo, pero de una manera más racional y terrenal. En los días siguientes, me mantuve alejado del metro, optando por caminar o tomar el autobús. Sin embargo, no podía evitar sentir una especie de atracción hacia el lugar donde todo había comenzado. Finalmente, una tarde después del trabajo, me armé de valor y regresé a la estación Pino Suárez. El andén estaba lleno de gente, el bullicio habitual de la hora pico. Me paré en el mismo lugar donde había visto a la mujer por primera vez, observando a la multitud. No había señales de ella, ni nada fuera de lo común. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien me observaba. Mientras esperaba, mi mirada se posó en una serie de carteles en la pared de la estación. Eran anuncios y avisos comunes, pero uno en particular captó mi atención. Era un cartel sobre la historia del metro, con fotos antiguas de la construcción de las estaciones. Una de las fotos mostraba a un grupo de trabajadores en la estación Pino Suárez, y en el fondo, apenas visible, había una figura que se parecía a la mujer que había visto. Intrigado, decidí investigar más sobre la historia de la estación. Fui a la biblioteca y busqué libros y documentos sobre el metro. Y así descubrí que durante la construcción de la estación se habían encontrado restos arqueológicos y que había habido muchas historias y leyendas urbanas sobre encuentros extraños en las estaciones antiguas. Por la noche volví a la estación, pero con una nueva perspectiva. En lugar de buscar figuras misteriosas, me enfoqué en el ambiente, en los sonidos y en las personas. De hecho, noté algo peculiar. Un grupo de músicos callejeros tocaba en un rincón del andén. Aquella música creaba una atmósfera casi hipnótica. La gente a su alrededor parecía estar en estado de trance, perdida en la melodía. Observé a los músicos e inclusive me pregunté si habría alguna conexión entre su música y las sensaciones extrañas que había experimentado. Podría que todo esto no fuera una aparición sobrenatural, sino algo más sutil y psicológico. Mientras reflexionaba sobre esto, sentí una mano en mi hombro. Me giré, esperando ver a la mujer misteriosa, pero era solo un pasajero que me pedía permiso para pasar. Sin embargo, ese simple contacto me sacó de mis pensamientos y me hizo darme cuenta de que estaba permitiendo que mi imaginación controlara mi percepción de la realidad. Decidí que necesitaba tomar un descanso de esta obsesión, centrarme en mi vida cotidiana y dejar de buscar fantasmas donde quizás no lo sabía. Volví a la rutina de mi vida diaria, intentando dejar atrás las extrañas experiencias en el metro. Sin embargo, una tarde, mientras regresaba del trabajo, me encontré de nuevo con la mujer misteriosa en la estación Hidalgo. Solo que esta vez no estaba sola. Me acompañaban dos mujeres igualmente hermosas. Estaban vestidas con un estilo que mezclaba lo moderno y lo antiguo, de una manera, pues, intrigante. Las tres se acercaron a mí, con sonrisas encantadoras. La mujer que había visto antes me dijo: «Nos alegra verte de nuevo. Pensamos que te habíamos asustado». Sus amigas rieron suavemente, y por un momento me sentí como si estuviera en una especie de sueño. Todos en el andén nos miraban, algunos con curiosidad y otros con lo que yo pensé que parecía envidia. Conversamos durante el viaje y la química entre nosotros era innegable. Las mujeres eran inteligentes, divertidas y tenían una energía que era difícil de ignorar. Justo antes de que se bajaran en su estación, la mujer que había conocido primero me extendió una invitación. «Mañana por la noche vamos a tener una pequeña fiesta en el Cerro de la Estrella. Deberías venir. Te divertirás». Lo dijo con una sonrisa seductora. Sus amigas asintieron, animándome a aceptar. Algo en mi interior me decía que debía rechazar la invitación, pero la idea de pasar otra noche con ellas era tentadora. Se bajaron del tren, dejándome con la invitación y una sensación de anticipación. Mientras el tren se alejaba, una anciana que había estado cerca, sentada enfrente de mí, se acercó.
Su expresión era seria, casi preocupada. Ten cuidado, joven. Esas mujeres no son lo que parecen. En esta ciudad las brujas a menudo se esconden detrás de caras hermosas. La miré sorprendido por su advertencia. ¿Brujas?, pregunté incrédulo. Ella asintió mirándome directamente a los ojos. En la Ciudad de México, las leyendas a menudo tienen más de verdad de lo que la gente cree. Y el Cerro de la Estrella es un lugar de poder para ellas. Aquella anciana se bajó en la siguiente estación, dejándome con sus palabras resonando en mi mente. La invitación a la fiesta, que momentos antes me había parecido emocionante, ahora se sentía como una trampa potencialmente peligrosa. El resto del viaje lo pasé debatiendo conmigo mismo. ¿Eran realmente brujas esas mujeres? ¿O solo era una coincidencia que alimentaba a mí y a mi agitada imaginación? ¿Qué pasaría si aceptaba aquella invitación? A pesar de las advertencias de la anciana, e inclusive de mis propias dudas, la curiosidad y la atracción que sentía por las mujeres eran demasiado fuertes. Decidí ir a la fiesta, en el Cerro de la Estrella. Esa noche, mientras me preparaba, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Algo en mi interior me decía que estaba a punto de adentrarme en un mundo desconocido, del que tal vez no pudiera regresar. Tomé el metro, el mismo lugar donde todo había comenzado. El vagón estaba lleno de gente que volvía a casa después de un largo día, ajena a la encrucijada en la que yo me encontraba. Mientras el tren avanzaba, las estaciones pasaban como un borrón, cada una acercándome más a mi destino incierto. Cuando estuve más cerca del Cerro de la Estrella, el reloj marcaba casi la medianoche. El aire de la noche era fresco y la ciudad parecía dormir, sumida en un silencio inusual. Caminé hacia el cerro, guiado por las luces distantes y los sonidos de música y risas que flotaban en el aire. A medida que me acercaba, la música se hacía más fuerte. Una mezcla hipnótica de ritmos antiguos y modernos. Finalmente llegué a un claro donde se celebraba la fiesta. Las 3 mujeres estaban ahí, bailando alrededor de una fogata, sus rostros iluminados por las llamas. Me recibieron con sonrisas y me invitaron a unirme a ellas. La noche se llenó de risas, baile, conversaciones que parecían flotar en un espacio fuera del tiempo. Me sentía embriagado y no solo por la bebida, sino también por la atmósfera mágica que nos rodeaba. A medida que la noche avanzaba, comencé a sentir que algo no estaba bien. La música comenzó a sonar distorsionada. Las risas se transformaron en algo que no podía identificar. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que las mujeres ya no eran las bellas figuras que recordaba, sino sombras retorcidas que danzaban en la oscuridad. Intenté huir, pero cada paso me llevaba de vuelta al claro. La última cosa que recuerdo es una sensación de estar siendo arrastrado hacia abajo, hacia una oscuridad que parecía no tener fin. Desde esa noche, no se ha vuelto a saber de mí. Mi historia se convirtió en una de las muchas, pero muchas leyendas urbanas de la Ciudad de México. Un relato susurrado en los vagones del metro y en las calles sombrías de la ciudad. Algunos dicen que fui víctima de las brujas del Cerro de la Estrella. Otros, que simplemente me perdí en la inmensidad de la ciudad. Pero la verdad, esa verdad que yo buscaba, se perdió conmigo en la oscuridad de esa noche.